Buenos días, hermanos. Sean todos bien bendecidos. Oramos. Padre, te damos gracias por darnos la posibilidad de estar nuevamente en tu presencia, de poder escuchar tu palabra, de que sea alimento. Padre, permítenos ser tierra fértil. Danos oídos espirituales, Señor, para poder comprender y entender el mensaje, que sea de edificación. Padre, respáldanos con tu Santo Espíritu, Señor. Señor, permítenos estar dispuestos al mensaje. Echamos fuera todo aquello que nos distraiga, Padre. Permítenos concentrarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. He sentido en mi corazón la necesidad de tocar este tema, en que dice relación con la felicidad. El cristiano es por sobre todo un ser feliz, o al menos eso pretendemos que somos. Creemos que proyectamos felicidad, pero la felicidad que normalmente entendemos los seres humanos es la felicidad del mundo, que es fundamentada en lo terrenal, sustentada en logros económicos, logros profesionales, objetivos alcanzados. El mundo le llama a esto un estado de bienestar emocional. Sin embargo, hermanos, esa es una sensación subjetiva, porque en realidad la diversidad de intereses que existen es como seres humanos existen en la Tierra. Pero existe el peligro de una felicidad mal enfocada. A veces tal vez no nos damos cuenta, pero sí existe la felicidad mal enfocada, hermanos. Tenemos el ejemplo del delincuente. El delincuente, en realidad lo que está buscando es su felicidad. Y si eso conlleva asesinar, destruir el patrimonio ajeno, la vida del prójimo, no le interesa. Él está enfocado en lograr su felicidad. Esa es una felicidad mal enfocada. Podríamos también pensar que el ejemplo de un científico, el científico tal vez está trabajando para lograr, no sé, la cura de alguna enfermedad. Y eso es totalmente loable. Y tal vez lo logre y descubra esa cura para esa enfermedad. Y podríamos decir que esa felicidad de ese hombre es una felicidad agradable, buena, perfecta. Pero el Señor conoce el corazón de los hombres. Y también puede existir que dentro del corazón de ese hombre, con ese propósito tan loable, existe el anhelo de honores y reconocimientos, o tal vez es el dinero el que lo mueve a hacer eso. Entonces, por muy loable que sea el trabajo de ese científico, también puede ser una felicidad mal enfocada. El libro de Job 20, del 5 al 7, nos dice, y escuchen esto por favor, hermanos, ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento.
Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? Ese es el fin de aquellos que tienen su felicidad fundamentada en el mundo y no en el Señor. Es breve. Me recuerdo una vez que, conversando con mi jefe, el comisario de la unidad, porque él era muy orgulloso de sus logros. Él había tenido unos cursos en el extranjero, había ido a prepararse a Estados Unidos con la policía norteamericana. Entonces me acuerdo que un día yo le dije que lo felicitaba por su logro y todo, pero le decía, sería triste que después de muchos años y esfuerzo lograra escalar paso a paso hasta llegar a la cima de la montaña, y cuando esté en la cima de la montaña mire hacia un costado y se dé cuenta que ha subido a la montaña equivocada. Eso le va a suceder a muchas personas. Tal vez van a lograr muchas cosas durante su vida, van a lograr sus objetivos, habrán escalado una montaña que les ha costado toda su vida, pero cuando estén en la cima mirarán a su costado y se habrán dado cuenta que subieron la montaña equivocada, porque la montaña correcta, hermanos, es Cristo, es nuestro Señor. Debemos abrir nuestro corazón, hermanos, a fin de verificar en dónde se sustenta nuestra felicidad. Y por cierto, la felicidad de todo hombre tiene dos orígenes: el mundo y nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando me di cuenta en dónde tenía sustentada mi felicidad. Esto se lo voy a contar como anécdota. Año 2019 se genera el estallido social en Chile. Hasta ese entonces podría decir que llevaba una vida normal, con dificultades como todo, pero era una vida feliz. Hasta que el mundo se volcó contra nosotros, contra los policías. Jamás había sentido algo tan fuerte en mi vida, que provocó cambios hasta el día de hoy. Provocó cambios en compañeros de trabajo hasta el día de hoy. Ha generado problemas que hasta la fecha no han podido superar. Lo que tuvimos que enfrentar no se lo doy a nadie. Recuerdo haber estado en mi casa con latas en las ventanas, con mis hijos acostados, y yo de pie asustado, esperando en qué momento nos quemaban, nos rompían nuestra casa, tenía que salir arrancando, porque las protestas eran frente a la casa nuestra, y yo miraba afuera y veía, para mí eran como demonios, veía cómo prendían fuego, cómo gritaban, eran como hordas. Y en mi corazón no me cabía la idea de por qué se volcaba ese odio contra nosotros, qué habíamos hecho mal. Nosotros nos habíamos gobernado el país. Y entendí lo que vivió la iglesia primitiva, lo que es sentir un odio social, no se lo doy a nadie. Las redes sociales, cuando las veíamos, nos terminábamos enfermos. Mi esposa se peleó con medio mundo defendiéndome. Les juro que esa experiencia no se la doy a nadie. Y me imagino la experiencia que vivió la iglesia primitiva, perseguida, odiada. Hermanos, nosotros como iglesia debiésemos vivir un cristianismo libre, feliz. Nadie nos persigue.
Es más, estamos como iglesia letargados, porque suceden cosas alrededor y nosotros hacemos como si nada sucediera. Pero ser odiado por la sociedad es terrible. Y no se lo doy absolutamente a nadie, porque eso genera secuelas en el corazón, secuelas que duran para siempre. Y llegó amargura a mi corazón, dolor, tristeza. ¿Qué hice mal? Yo no me preparé para esto. Yo era para ayudar, para servir. ¿Qué hice mal? Y me di cuenta que mi felicidad en ese momento, que mis logros eran mi alegría, que el mundo era mi alegría y no era el Señor. La iglesia a lo largo de la historia ha sufrido y ha tenido amargura, persecución. Los hermanos de la iglesia primitiva murieron cantando, hermanos, murieron con alegría, porque tenían un conocimiento verdadero de lo que era la felicidad, sustentada en un argumento sólido, en la fe de nuestro Señor, en la salvación, en la vida eterna. Ahí estaba sustentada su felicidad, y no en sus logros personales, en el amor a los parientes, en los objetivos de este mundo. No, esa felicidad de ellos no estaba sustentada, y estaba sustentada en el Señor, porque aún estando en el Coliseo, muriendo, siendo comido por fieras, ellos eran felices porque su felicidad estaba en el Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a la verdadera alegría? Y escuchen esto, hermanos. El rey David en el Salmo 16:11 escribe: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Repito, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo 144:15 dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. David creía que la verdadera felicidad venía de tener a Dios en su corazón. El término bienaventurado, hermanos, ha sido un sinónimo de afortunado, de dichoso, feliz, y es consignado más de 50 veces en singular y más de 9 veces en plural en las Escrituras. Jesús fue el mayor expositor de la felicidad de las Escrituras, y eso fue estampado en Mateo capítulo 5. Nosotros lo conocemos, ¿no es cierto?, como el sermón de las bienaventuranzas. Y eso quiere decir feliz, felicidad, gozo. El Señor dijo: dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los compasivos, dichosos los de corazón limpio, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Felices, 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 felices. O dice: felices los que logran sus metas, felices los que logran comprar su casa, felices los que logran terminar su carrera. No es una felicidad que sea mala o que esté prohibida, maravilloso, pero que esa felicidad sea sustentada en Cristo y no en las cosas del mundo, hermano. Debemos tener precaución de eso. La hermana Keila decía que ella estaba feliz, ¿no es cierto?, que ha sido un año de inicio de alegría. Amén, por eso. Porque eso provoca, cuando estamos en Cristo, estamos fundamentados en la roca, una felicidad verdadera.
Hermanos, estas declaraciones de Jesús apuntan a una comprensión más profunda de la verdadera felicidad, que va más allá de las circunstancias externas y las emociones engañosas, porque las emociones son engañosas. Y dicho sea de paso, son pasajeras. Me río un ratito y ya luego se me pasa. Es como escuchar un chiste. Pero la felicidad en Dios nos da un gozo permanente, hermanos. Es un gozo permanente el tener a nuestro Señor. Porque se trata de un estado espiritual que se sustenta en una relación viva con nuestro Señor, hermanos. Pero tampoco no nos confiemos. No nos confiemos. Si bien Dios nos da la certeza de nuestra salvación y por eso contamos con una felicidad que es plena, también existe el riesgo de que podamos perder nuestra felicidad. Existe ese riesgo, hermanos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Desenfocarnos de nuestro objetivo, que es nuestro Señor, ¿verdad? El afán, el afán. Ahí yo junto los tacos y me pongo firme. A mí me ha afectado, a veces me afano mucho en mi trabajo, me absorbe y me termino colerizando. Porque al menos para mí o para los que somos estructurados, si algo no funciona bien, nos hace mal y nos hace daño por dentro y sufrimos y tenemos rabia. Y empieza la amargura y sin darnos cuenta nos amargamos la vida. Y nos amargamos la vida en circunstancias que somos cristianos, que tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón y la vida eterna asegurada. Es porque estamos mal enfocados, porque estamos viendo las cosas del mundo. La poca fe. Claro que tener poca fe nos va a hacer tropezar y nos va a hacer vivir en amargura. Porque si bien creemos, tenemos la duda, tal vez no, quizás puede ser. Eso me va a permitir que a lo mejor voy a la iglesia, pero tal vez no. Le puedo servir al Señor, pero con duda siempre. Eso va a generar amargura. Amargura en nuestros corazones, hermanos. Y por sobre todo, lo que genera más tristeza en un ser humano, el dolor más grande que nos puede generar, es el pecado. El pecado es el antagonista de nuestro Señor. Está al otro lado de la vereda. Si bien un cristiano cuando peca, a lo mejor no va a perder la salvación, pero sí lo va a separar de la presencia del Señor. Porque cuando pecamos nos cuesta volver al Señor, nos da vergüenza. Nos da vergüenza, hermanos, cuando pecamos. Porque tenemos que volver a la presencia del Señor humillados. Y tal vez va a ser 1, 2, 3 veces, y va a ser así toda nuestra vida, porque nuestra naturaleza, aún vivimos en la carne. Pero ojo, hermanos, el pecado nos quita la felicidad y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, luchemos contra eso. El rey David vivió en carne propia, hermanos, en carne propia la pérdida de la alegría, lo cual se refleja en el Salmo 51:12. Para los que puedan y tienen su Biblia, lo vean. Después lo pueden leer completo y pueden entender en el contexto en que fue. El Salmo 51:12 que señala: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David vivió una etapa de su vida de amargura, pero de amargura profunda, de extremo dolor.
David, que pidió que se le devolviera el gozo de su salvación, fue después de haber cometido graves pecados, hermanos. Graves pecados, incluyendo el adulterio con Betsabé y ser el autor intelectual del homicidio de Urías, el esposo de Betsabé. ¿Cómo estaría ese hombre por dentro? Un hombre que fue amado por nuestro Dios, que ha sido un referente para el cristianismo. Vivió en amargura y en dolor y en tristeza. Hay una parte de la Biblia que dice que hasta sus huesos se secaron por vivir apartado de nuestro Señor por culpa del pecado. Y a pesar de su arrepentimiento, David se sentía alejado de la presencia y el gozo que le brindaba su relación con Dios. Hermanos, esta es una expresión de su anhelo de restaurar su comunión con Dios y recuperar. ¿Pero recuperar qué? La alegría que proviene de la salvación. Amén. La alegría que proviene de la salvación. Este pasaje es un poderoso ejemplo de arrepentimiento y búsqueda de restauración espiritual. Cuando nosotros estamos restaurados, cuando vamos mancomunados con nuestro Señor, hay felicidad. Y se podrán venir toda la debacle del mundo. Yo, en lo particular, no es bueno ponerse como ejemplo, pero en lo particular, si ahora en adelante se vinieran 3 estallidos sociales más, que venga. La Biblia así lo dice. La Biblia lo dice, vendrán tiempos mejores y habrá paz. No. La palabra del Señor no dice eso. Dice que cada día el mundo será peor. El mundo cada día será más violento. Habrá más maldad. Y hermanos, la iglesia no está aparte de eso. También habrá maldad en la iglesia. Por eso debemos tener cuidado. Preocuparnos del gozo de nuestro corazón, de fundamentarlo en la palabra del Señor. Considerando, hermanos, lo más importante, y aquí David lo dice, David lo recalca, la alegría que proviene de la salvación. Somos salvos, tenemos vida y tenemos vida en abundancia. ¿Qué nos puede afectar? ¿Que subió el petróleo? ¿Que la comida está cara? ¿Que llegó una pandemia? ¿Y si nos toca morir? Morimos. A la presencia del Señor vamos. Hermanos, busquemos la felicidad en Cristo, quien la sustenta mediante la promesa de nuestra salvación y la vida eterna junto a su presencia, considerando que es el autor de la vida. No seamos como Pedro. Ese es un buen ejemplo. No miremos la tempestad alrededor, porque nos hundiremos en el mar de nuestras penas y amarguras. Si hay penas y amarguras en este mundo, esas las tenemos todos. Esa imagen de Pedro en la barca refleja la realidad de un cristiano común, en una barca y en un mundo rodeado de problemas, penas, amarguras. Las vamos a tener siempre. Cuenten con eso. Porque a todo esto el cristiano se perfecciona en eso. El cristiano se perfecciona en el dolor. Pedro miró, quitó la vista del Señor y se hundió. El rey Salomón, el hombre más sabio de esta tierra, en el libro de Eclesiastés,
reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad. Si hay un hombre que experimentó la búsqueda de la felicidad, ese es Salomón. Con más de 1000 esposas, encontró la felicidad en las cosas del mundo, porque él dice que lo probó absolutamente todo. Todo, hermanos. Él reflexiona sobre la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida a través de sus experiencias y llega a la conclusión de que la verdadera felicidad no se encuentra en las posesiones materiales ni en los placeres temporales, sino en temer y guardar sus mandamientos. Por eso lo consideramos un hombre sabio. Básicamente por sus experiencias. Una experiencia de toda una vida de cometer errores. Sí, el Señor le dio sabiduría. De eso no cabe duda. Pero las experiencias de la vida también enseñan. Para concluir, hermanos, Eclesiastés 12:3. Si tienen sus Biblias para que lo puedan ver. Eclesiastés 12:3. Esta es una conclusión de Salomón, hermanos. Eclesiastés 12:13 dice, donde Salomón concluye: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta enseñanza destaca la importancia de buscar una conexión espiritual para encontrar la verdadera felicidad, hermanos. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. De verdad, es muy fácil perder la felicidad, y eso yo lo he vivido en carne propia. He pasado por cosas terribles durante mi vida, en todos los ámbitos, terribles. Me pude haber quebrado, pude haber renegado de Dios. Pero gracias a Dios el Señor puso en mi corazón la capacidad de entender y comprender y de aceptar las consecuencias de mis errores. Y comprender y entender que en nuestro dolor en este mundo, las cosas malas que pasemos, la pérdida del familiar, la pérdida económica, la quiebra, o lo que ustedes quieran, todos esos dolores no tienen comparación, hermanos, con las glorias venideras. No tiene comparación. Llevémonos esto a nuestro corazón, y meditémoslos en la casa. ¿Somos felices? ¿Somos felices, hermanos? Sabiendo que tenemos a nuestro Señor de nuestra parte, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien nunca perdió una batalla, quien es el dador de la vida. Meditemos en eso, hermanos, inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, este día. Señor, permite que cada uno, Señor, guarde esta palabra en su corazón, la medite, piense en ellos en su casa, Señor. Si realmente somos felices, si realmente esta felicidad está sustentada, Señor amado, en ti o está sustentada en el mundo, Señor. Danos la capacidad de identificar, Padre amado, a dónde se encuentra nuestro corazón, a dónde se encuentra nuestra felicidad. Vamos a tener amarguras en este mundo, Señor, lo sabemos. Pero esas amarguras son para perfeccionarnos, Señor, para hacernos cristianos maduros, firmes en tu palabra. Pero no son tribulaciones para perder la felicidad, Padre, porque nuestra salvación, nuestra alegría y nuestra vida están sustentadas en ti, el dador de la vida, el Rey de Reyes, quien nos ha asegurado una vida eterna junto a su presencia, Padre.
Cuídanos, Señor, bendice nuestras vidas, Señor, protege a mis hermanos, que cada uno regrese a sus casas, Señor, bendecidos, Señor amado, protegidos, Señor, alimentados con esta palabra, Padre, comprendiendo y entendiendo que su alegría es fundamentada en ti, Señor, en ti, Padre, en tu palabra y no en las cosas del mundo, Padre. Te damos las gracias por este día, por esta palabra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Sean bendecidos, hermanos.